Miqueas 2:8. El que ayer era mi pueblo, se ha levantado como enemigo. Sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente a los que se pasaban como adversarios de guerra. ¿Qué significa? Primero, el que ayer era mi pueblo, ya hoy no lo es. El que ayer era, tiempo pasado, era mi pueblo, hoy ya no lo es. Escuchen lo que el Espíritu Santo habla. Escuchen lo que la palabra de Dios nos enseña. Ayer era mi pueblo, dice. Hoy no lo es. ¿Por qué? Porque quitaron la capa, la investidura, la vestidura ministerial de los elegidos de Dios, de los profetas de Dios, invalidando la palabra que los profetas hablan de parte del Espíritu Santo, quitando la autoridad, porque tienen el poder eclesiástico. Ministros y pastores y líderes de la iglesia tienen poder que Dios les había dado hace tiempo atrás, pero que ya hoy no lo tienen, porque Dios se los arrebató. Y ellos, como tienen el poder, ministerialmente hablando, no el poder de Dios, le quitan el poder, la autoridad a los profetas. ¿Cómo? ¿De qué manera? Invalidando y censurando lo que los profetas del Espíritu Santo hablan, diciendo, no es de Dios lo que hablan los profetas. Y se basan en puros reglamentos eclesiásticos mundanos, perversos, por así decirlo, profetas falsos de Dios, pastores falsos de Dios, obreros falsos de Dios, que confrontan a los profetas de Dios y les dicen, no es Dios quien habla por tu boca, sino que eres tú que hablas por tu propio corazón. Cuando el Espíritu Santo da testimonio de lo que habla el profeta, por la palabra del testimonio de la verdad, que es la Escritura, la palabra revelada, la palabra de inspiración, la Biblia, palabra escritural bíblica, representada en la verdad por el Espíritu Santo que acompaña esa verdad por medio de la palabra que Dios le da a los profetas, del Espíritu Santo que los unge para hablar la verdad, pero que los ministros eclesiásticos censuran y dicen contrariamente, invalidando lo que el Espíritu Santo habla y contradiciendo lo que el Espíritu Santo habla, censurando al Espíritu Santo y dejando al Espíritu Santo fuera de la iglesia. Y cuando viene un profeta lleno del Espíritu Santo que entra a la congregación, lleno de la gloria de Dios, irradiando la hermosura y glorioso Dios del Espíritu Santo, ellos le censuran, atacándole, agrediéndole, diciéndole barbaridades, porque el Señor ya lo había declarado en su palabra. Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a ti, como la gallina junta sus pollitos, mas tú no quisiste? Versículo 10, mismo capítulo. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Vino y sidra. Dios les dice profetas borrachos. A los pastores, ministros de la iglesia, ustedes son profetas borrachos. No saben ni siquiera dónde están parados, porque no se paran en la roca, Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Ustedes son como profetas borrachos, pastores, ministros, obreros de Dios. Sí, a ustedes les digo, profetas borrachos, lo dice el Señor. No importa que después me odien, o que me critiquen o me censuren, porque ya lo han hecho. No me interesa. Yo les voy a hablar lo que el Espíritu Santo me habla a mí y me transmite a mí, lo voy a transmitir. Y no voy a guardar ninguna palabra que el Espíritu Santo me habla, la voy a declarar. Porque no soy borracho como son ustedes, profetas mentirosos, hablando el antojo de su corazón y no hablando lo que el Espíritu Santo enseña, hablando según la teología de los hombres y no según el Espíritu Santo enseña.
para hablar la verdad. Porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Y aquel que no habla la verdad, aquel que no habla la verdad, está muy lejos de la verdad. Si no hablamos la verdad, no esperemos al Salvador, al Señor que va a venir. Porque si no hablamos la verdad, no vamos a ir con Él. Porque cuando el Señor Jesucristo se manifieste, si no hablamos la verdad, nos vamos a esconder de Él. La Biblia lo dice, que cuando Él venga, muchos se ocultarán bajo tierra, en las cuevas, en las montañas, en las selvas. Van a querer huir del Señor, porque el corazón comprenderá que no está en la verdad y que no obedeció según la verdad, sino según el dictamen del corazón propio. Por eso huirán del Señor. Pero yo espero y anhelo la venida del Señor, porque le estoy esperando y le estoy aguardando, porque hablo la verdad. Ahora la palabra es para los profetas verdaderos de Dios. Escuchen los que son verdaderamente de Dios y que tienen un corazón sensible al Espíritu Santo. El Señor dice así, en el libro de Jeremías capítulo 12, verso 5. A los que son verdaderamente del Espíritu Santo, el Señor les dice, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo contenderás con los caballos? Si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Si no pudiste soportar la presión y la opresión del enemigo, si no pudiste abrir tu boca por la amenaza de aquellos dirigentes religiosos y eclesiásticos que te amenazaban diciéndote, esto no lo hables, esto no lo digas, esto no lo enseñes, y te pusieron presión y tú enmudeciste porque tuviste temor, ¿cómo vas a hacer? Si no pudiste confrontar a aquellos líderes falsos de la iglesia, ¿cómo vas a hacer cuando vengan las autoridades gubernamentales para querer censurarte y quitarte todos los bienes? ¿Cómo vas a hacer? Si no pudiste, dice el Señor, con los de a pie, ¿cómo no pudiste luchar con el ejército de a pie? ¿Cómo lucharás cuando venga el ejército con la caballería? ¿Cómo lucharás contra ellos? Mantente firme en la fe y en la esperanza, porque el Señor dice en su palabra, el próximo versículo, versículo 6 de Jeremías capítulo 12, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. Y el Señor te dice, varón de Dios, profeta de Dios, no le creas a tus propios hermanos en la fe cuando te hablan bien a tu oído, te acarician el hombro y te hablan bien. No les creas. ¿Y por qué el Señor dice no le creas? Porque ellos no le creen al Espíritu Santo, no le obedecen al Espíritu Santo, no son sensibles a la voz del Espíritu Santo, hacen caso omiso a cada palabra del Espíritu Santo. Y es ley de Dios, y es justicia de Dios, que tú, varón de Dios, no les creas a los que dicen ser líderes de las iglesias, porque ya no lo son. El pueblo de Dios tiene que arrepentirse de sus pecados. Pastores, músicos, los que están en el coro alabando al Señor, los que están en la intercesión, los que están en la visitación, los evangelistas, los ministros de Dios, los obreros, los que están colaborando en la iglesia, principalmente los pastores, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Lo que el Señor declaró por su palabra escritural bíblica y lo que sale de la boca de Dios, porque el Señor dijo, el hombre no solamente de pan vivirá, sino de lo que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que sale de la boca de Dios? Lo que el Señor habla por medio del Espíritu Santo de Dios al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios no oye, no escucha, no presta atención, no le interesa lo que el Espíritu Santo habla. Jeremías 23, 33. Cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía del Señor? Les dirás, esta es la profecía del Señor.
os dejaré, ha dicho el Señor. Dios le habla a Jeremías, porque Jeremías era un varón que intercedía día y noche por el pueblo de Dios y clamaba al Señor por el bienestar de su pueblo, pero el pueblo no obedecía y no escuchaba. Entonces Dios le habla a Jeremías y le dice, cuando este pueblo te pregunte, ¿cuál es la profecía del Señor? Tú le responderás, así ha dicho el Señor, esta es la profecía del Señor, yo voy a dejar a mi pueblo, porque cuando a mí clamen, yo no los voy a escuchar. Cuando me pidan socorro, yo no los voy a ayudar, porque cuando yo clamo, ellos no escuchan. Cuando yo hablo, no me prestan atención. Cuando yo les ordeno, me desobedecen, porque permanecen y persisten en el pecado, y no guardan mis mandamientos, y no obedecen mi palabra, y hacen según conforme el antojo de su corazón. Jeremías 12:7. He dejado mi casa. Presten atención. El Señor habla. Yo ya he dejado mi casa. Solo un pequeño y resto, chiquitito remanente, resto de un pueblo pequeño es el que me sigue. El resto yo ya los he dejado. Así dice el Señor al pueblo evangélico. He dejado mi casa. Desamparé mi heredad. He entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. Dice el Señor que su pueblo se comportó como un león. Vamos a explicarlo esto. Esto no es tan fácil explicar. Nosotros hemos sido llamados por Dios. Éramos lobos rapaces en el pecado, en la inmundicia y en la injusticia. Dios nos llamó, nos transformó, nos regeneró por el Espíritu Santo, nos santificó, nos dio su Espíritu Santo y su palabra revelada. Y comenzamos a ser transformados de lobos rapaces en ovejas mansas y humildes. Y como ovejas del Señor, caminábamos con el Señor, hasta que en nuestro corazón entró la arrogancia, la soberbia, y Dios nos dio de su amor, misericordia y de su Espíritu Santo, y crecimos de tal manera que nos convertimos en leones. Como leones, un león representa la autoridad en la selva. El león es el que rige, el que gobierna en la selva, porque el león en el ámbito natural tiene un harén de leonas, y el león es el rey y las leonas son su ejército armado. Así las iglesias, dice el Señor en Jeremías capítulo 12, verso 7, ustedes se comportaron como leones. Cuando eran ovejas obedientes y seguían mis pasos, ahora como crecieron, yo les di tanto poder, les di autoridad por el Espíritu Santo, y ustedes ahora me están menospreciando, a mí que yo les di el poder, dice el Espíritu Santo, y se convirtieron en leones, pero como leones, en lugar de ir a combatir contra el enemigo, rugieron contra mí, se confiaron en sí mismos, en el poder que yo mismo les di, en la autoridad que yo mismo les di, en la visión y en la revelación y la unción que yo mismo les di. Ustedes se comportaron deslealmente delante de mí y se comportan como leones y emiten sus rugidos, pero lo hacen contra mí. Y se comportan deslealmente contra mí, porque ya no me obedecen, sino que ustedes ya mismo gobiernan a su propio criterio todas las cosas y no me obedecen a mí. Y dicen que yo soy el rey, cuando ustedes, con sus actitudes, no están diciendo que yo soy rey. Con sus labios me alaban, pero sus corazones están lejos de mí. Dicen que yo soy rey, pero cuando ustedes a mí no me sirven, sino que sirven a su propio corazón, a sus propios beneficios. Pueblo de Dios, arrepiéntete. Pueblo de Dios, basta de avaricia. El pecado latente que golpea es la avaricia. La avaricia del pueblo de Dios es como moneda corriente. Es cuando Jesús entró al templo y con un látigo sacó a todos los que vendían y compraban. La avaricia, el espíritu de avaricia estaba en el templo de Jerusalén y el Señor con su autoridad lo sacó. Hoy rige la avaricia en prácticamente casi todas las iglesias. Ministros que están en pura avaricia.
que condenan a su propio pueblo porque no le ofrendaste, porque no le diezmaste, porque no le diste la contribución necesaria, sin primero saber si la persona tiene la condición para dar, porque tal vez no está en una condición para dar. Y estás invalidando la palabra de Dios, ministro, varón de Dios, cuando el Señor dijo, antes de llevar tu ofrenda, tu entrega monetaria, primero fíjate lo que está en tu corazón, deja la ofrenda, el diezmo, la ofrenda, la entrega voluntaria, el donativo, déjalo y reconciliate primero con tu hermano. Después da la ofrenda. No des una ofrenda si tienes algo contra tu hermano, porque esa ofrenda está contaminada, amancillada, es pecaminosa. Y tú como ministro dices, no, tenés que ofrendar, tenés que diezmar, porque si no estás en pecado. Vos estás en pecado, varón de Dios, profeta de Dios, pastor, estás en pecado vos, haciendo que la oveja peque contra el Señor, dando una ofrenda, dando un diezmo contaminado, amancillado, porque en el corazón tiene algo contra su hermano y tú no estás haciendo que se cumpla lo que el Señor dice, que primeramente tiene que arrepentirse la persona que va a dar su ofrenda y pedir perdón al Espíritu Santo y a la persona a la cual ofendió. Y tú quieres que vuelva de esa manera, en ese estado pecaminoso y decadente y perverso. Estás recibiendo diezmos y ofrendas que son pecaminosas delante de Dios, asquerosas y repugnantes, dice el Espíritu Santo. Así estás tú, dice el Señor. Arrepiéntete, pastor. Arrepiéntete de tus pecados. Es mi heredad, dice el versículo 9. Para mí, como ave de rapiña, de muchos colores. Esta es mi heredad. ¿Cuál es el ave de rapiña? ¿Saben lo que es un ave de rapiña? Es un ave que viene, un águila, un cóndor, que arrebata a la presa, la roba directamente, la roba. Un cóndor que es grande puede arrebatarle las ovejas a los pastores, se la roba directamente. El ave de rapiña, rapiña es robar. Mi pueblo, dice, es como ave de rapiña. Son ladrones, mi pueblo son ladrones, dice el Señor, pero vestido de muchos colores, de mucha pompa, de muchos colores. Oh, qué hermosa iglesia, oh, qué lindo que cantan, oh, qué buenas alabanzas, oh, qué hermosa presencia. ¿Presencia de qué? De ladrones. Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores. ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Dice el Señor, tú, ave de rapiña, te dice el Señor, ministro y varón de Dios, eres un ave de rapiña. Pero quiero recordarte, dice el Señor, no yo no te digo, el Espíritu Santo, que tú eres un ave de rapiña, pero no olvides que alrededor de ti hay más aves de rapiña que te van a robar a ti, que te van a sacar los ojos, así como los cuervos, te van a destruir. Las aves de rapiña malignas que Dios tiene preparada para tu destrucción vienen ya, dice el Señor. Venid, reuníos, vosotras, todas las fieras del campo, venid a devorarla. Dios está llamando a las fieras, a los más perversos, para que destruyan la iglesia, porque la iglesia se comportó deslealmente delante del Señor. Y Dios está llamando a los enemigos del Señor para destruir la iglesia. El anticristo estará a la cabeza y destruirá la iglesia. ¿Por cuánto? No obedecieron los preceptos del Señor. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra, porque no hubo hombre que reflexionase. Hasta aquí la palabra de Dios. No hubo hombre que reflexionase, no hubo hombre que se arrepintiera, no hubo hombre que volviera el corazón y el oído al Espíritu Santo. Jeremías 23:33 le dice, cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, o sea, los que están en el ministerio, y si te preguntaren y te dijeren, ¿cuál es la profecía del Señor? Esta es la profecía del Señor. Yo los voy a dejar, dice el Señor. Yo voy a dejar mi heredad, yo voy a dejar a mi pueblo y voy a mandar fieras salvajes, aves de rapiña que destruyan toda la iglesia. ¿Por qué? Porque no
se han arrepentido de sus pecados, y solo salvaré a un remanente pequeño, a unos hijos míos que permanecieron fieles en todas las pruebas y en todas las aflicciones por las cuales yo les he hecho pasar, y ellos fueron fieles y fueron aprobados por mí porque obedecieron a mi Espíritu Santo, mientras ustedes no obedecían mis palabras. Y verán aquel día y se lamentarán y clamarán y no los oiré, dice el Señor.